¿Cuánto tiempo pasas preparando una entrevista de trabajo? La preparación de las entrevistas de trabajo es clave para el éxito de estas. Una buena preparación de tu siguiente entrevista es clave y hoy vamos a ver en unos sencillos pasos cómo preparar tus siguientes entrevistas laborales. Bienvenido de nuevo a mi canal de YouTube si has estado aquí. Si eres nuevo, soy Jordi Capdevila-Espitia, responsable de marketing en SIGTAG y un nerd de la productividad. Realizo vídeos de productividad personal, profesional y para equipos cada semana. Quizás sea ahora un buen momento para suscribirse y recibir tu dosis de productividad semanal. Las entrevistas de trabajo es algo a lo que nos afrontamos la mayoría de profesionales y además eso sucede distintas veces en la fase de la vida porque actualmente es impensable que una persona trabaje en la misma empresa durante toda su vida. Así que sin más dilación vamos a ver cuáles son estos 5 pasos para preparar tu siguiente entrevista laboral. Y el primer paso trata de leerse a fondo la oferta laboral. Si existe una posición como tal, hay una descripción de lo que se está buscando esa empresa, haz una lectura a fondo, evidentemente antes de aplicar, pero también antes de tu primera entrevista laboral. Si realizas esa lectura en máxima concentración 10 minutos antes de la propia entrevista, estarás mucho más fresco con el lenguaje y con lo que se pide de la propia empresa. Es un sencillo truco, pero estoy convencido que ni el 90% de la gente realiza este sencillo paso. Dentro de la oferta laboral hay muchos conceptos y claves del éxito de ese rol o posición. Replicarlos y hablar de ellos en la propia entrevista te va a dar ventaja competitiva. El punto número 2 es una prueba de sonido y una prueba de vestimenta muy sencilla. Evidentemente, dependiendo de si la entrevista es virtual, híbrida o presencial. Si estás en casa, haz una prueba de sonido con tu portátil, haz una prueba de sonido y imagen viéndote en la cámara para ver cómo estás quedando. Tu presencia es igual de importante en virtual que en presencial, tienes que cuidarla. Y en presencial, ve con ropa cómoda, dependiendo de la posición a la que estás optando, pues deberás de ir con una vestimenta u otra. La vestimenta es muy importante y te tienes que sentir cómodo, no vayas a estrenar algo con lo que no te sientas cómodo ese día o no te gustes. Es muy importante gustarte antes de la entrevista, vas a ganar confianza y vas a realizar una mucho mejor entrevista. El paso número 3 o la clave número 3 es unos días antes o unas horas antes, unas cuantas horas antes, realizar una investigación a fondo de la empresa con la que te vayas a entrevistar. Es un ejercicio que seguramente si estás en distintas fases de la entrevista tendrás que realizar y complementar a futuro. Pero para la primera entrevista en la empresa en cuestión lo que tienes que tener muy interiorizado es qué hace esa empresa. Es muy común que te pregunten, descríbeme qué has entendido, qué es lo que hacemos como empresa, en tu propia voz. Esté preparado para esa pregunta. Para estar preparado en qué hace esa empresa, evidentemente tienes que mirar su página web, pero no está todo ahí en su página web. Equipos de marketing, como el mío, a veces lo hacemos mejor o peor con las webs. Y solamente si te están entrevistando con el director general o con alguna persona de algún departamento que no le guste mucho lo que hay en la web, no va a ser la mejor solución. Por eso, investiga bien en la web y en los medios. Mi recomendación a la hora de investigar la propia empresa es hacer una búsqueda de entrevistas que hayan hecho a los responsables de esa empresa, a los CEOs y a los directores generales. Esas entrevistas te van a dar información muy útil de la que hablar durante la entrevista. Intenta entender cuál es la historia de esa empresa, el por qué existe, qué es lo que persigue, cuál es su visión y cuál es su misión, cuál es su propósito que quieren acometer en esta empresa. Si te vas a entrevistar con alguna empresa que tenga capital riesgo, fondos de inversión detrás suyo, lo mejor que puedes hacer es ir a Crunchbase y ahí buscar qué información hay. De una forma muy resumida, no solo verás información de la empresa, de sus empleados y noticias, sino que además vas a ver información de los inversores que hay detrás. Aparte de realizar la búsqueda al uso en Google, podemos meternos en Google Noticias y veremos las últimas noticias más recientes y tendrás la información fresca de lo que ha publicado esa empresa al mercado. Viendo esas noticias de medios como lo reflejan, estarás más preparado para esa entrevista. Una vez avances dentro de lo que serían las fases de la entrevista, un buen truco para investigar en la empresa es crearte una alerta en Google. ¿Cómo se crea una alerta en Google? Es muy fácil. Hay que ir a Google Alerts y ahí pones una alerta, una descripción de qué es lo que estás buscando y cuando haya noticias nuevas relacionadas con lo que estés buscando, te va a llegar un correo electrónico
y te van a avisar. Imagínate que estás entre la fase 1 y la fase 3 de cualquier entrevista. Estar al tanto de lo que está pasando en esa empresa te puede dar una gran ventaja respecto a los otros candidatos, puesto que estarás al día de lo que está pasando en esa propia empresa. Y finalmente, otro truco es, si quieres estar preparado para esa entrevista, puedes ir a Google Trends o las tendencias de Google e investigar un poco acerca o de la empresa. Si es muy grande, puede ser que haya tendencias, o si es más pequeña pero está en alguna categoría definida, puedes buscar esa categoría, cómo está creciendo o decreciendo el interés de los internautas en ella. Esa información es muy valiosa para ti, pero también lo es para la empresa. Y demostrarás de esta forma que has hecho una buena investigación de la propia empresa, demostrarás interés y demostrarás de que puedes dar buenos resultados porque de forma proactiva has buscado información y eres conocedor de esa información. Así que con estos sencillos trucos creo que la investigación de la propia empresa es una de las claves para el éxito de cualquier entrevista laboral. El cuarto paso para mí es preparar muy bien las preguntas que quieres hacer durante la entrevista. Aquí os dejo un vídeo que realicé acerca de cuáles son las preguntas que creo que hay que realizar en cualquier entrevista laboral. Voy a destacar solo una, ahí hay muchas más. Una que hay que hacer sí o sí es siempre preguntar cuáles son los siguientes pasos. Tanto si hayas dado buena impresión como mala impresión en la entrevista, conocer esos pasos y, como veremos en el siguiente truco, tomar nota de ellos, es muy bueno para hacerles seguimiento. Si realmente te interesa esa empresa, tienes que estar encima de esa posición, tienes que tú también ser proactivo y preguntar por ella. Así que cuarto paso para estar preparado para una entrevista de trabajo es preparar muy bien las preguntas que quieres realizar, que quieres resolver. Y el quinto paso, trata de tomar buenas notas. Puede ser en formato libreta o puede ser en formato ordenador, dependiendo de si la entrevista es virtual o es presencial. Tomar notas es muy importante, tenemos otro vídeo de cómo tomar notas, tanto en reuniones como podrían ser entrevistas. Tomar notas también es muy importante para las siguientes fases. Para no repetirse en esas entrevistas, recabar esa información y trabajar en ella. En pocas semanas o seguramente cuando estés viendo este vídeo habrá otro vídeo de una plantilla de cómo tomar notas y dar seguimiento a tu cambio laboral. Cómo conseguir eso. Ahí mismo podemos dejar unas notas de, por ejemplo, cuál es el equipo con el que voy a trabajar. ¿Qué informaciones o qué enlaces de interés tengo? ¿Cuáles son las preguntas que he preguntado y me han respondido? ¿Cuáles son los ejercicios que estoy realizando para esa posición? Y dejarlo todo de una forma muy fácil en Notion para tenerlo todo centralizado en un solo sitio. Y yo creo que con estos 5 pasos vas a estar súper preparado para tu siguiente entrevista laboral. Seguro que consigues grandes éxitos en tus próximas entrevistas. Y recuerda que también la práctica hace el genio. Es decir, practicar en las entrevistas no tiene que ser la primera una entrevista excelente, sino practicar en ellas pues te va a hacer mejor en estas propias entrevistas. Si al final una entrevista de trabajo no deja de ser eso, a todos nos han dicho que no en algún momento o no hemos conseguido esa posición, se ve realmente quién vale cuando ejecutas en esa posición, cuando entras en la empresa. Si me he dejado cualquier paso que tú realizas para preparar tus entrevistas, házmelo saber en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al botón de me gusta y si aún no estás suscrito, dale a suscribirse. Espero que tengáis muchísimos éxitos en vuestras entrevistas y os deseo nada menos que seáis súper productivos.